A medida que la sociedad humana sobrevive, comienza a tener ciertas características y divisiones clasistas, tales como la sociedad esclavista, feudal y del capital. Esta última perteneciente a la burguesía, desarrollada casi en paralelo a la edad medieval. Dicha clase tiene su hegemonía política a partir de la Revolución Francesa, sirviéndose de las ganancias económicas robadas, de la fuerza de trabajo del pueblo, y del conocimiento de los intelectuales. Con esto, Europa da la razón a la democracia y a la burguesía. Sin embargo, habrá países que alcanzarán dicho sistema más tarde que otros, debido a la desconfianza de los monarcas, y sobre todo, a los gritos de justicia que aclamaban los pueblos, pues, para ellos no había más que sufrimiento y explotación, aún después de la Revolución Francesa y las promesas de la burguesía. Buenas a todos. Como se indica en el título, expondré un breve resumen de los acontecimientos que antecedieron a la Unión Soviética. Esto es importante si se quiere comprender aquel fenómeno humano que arrancó muchas esperanzas y temores a los seres en su tiempo. Ahora sí, corre video. Cuando el sistema democrático se fortalece, aumenta la ganancia de la burguesía mientras se mantiene igual o empeora la del pueblo trabajador. Así, las personas comienzan a soñar con una justicia social, un ideal de comunidad en donde todos serían iguales para poder vivir. Pero los sueños, sueños son. Y algunos capitalistas, deciden regalar sus obras a los pobres desdichados como actos de caridad. La burla de los ricachones burgueses frente a esos sueños era notoria. Nunca consideraron peligroso tales ideales de pobres diablos. Pero todo cambió con la ayuda teórica del filósofo Hegel. Después vino Feuerbach, y por último, Karl Marx, a quien se le ha popularizado, es conocido por muchos, y en consecuencia, es el filósofo que menos se conoce. Con el estudio de la filosofía, las ciencias de su tiempo, Marx colabora con los trabajadores que tienen ideales comunistas. Su percepción fue segura. El comunismo o socialismo de estos trabajadores es una fantasía, impregnada de mucho idealismo y poca organización material. Entonces, con su amigo Friedrich Engels, deciden cerrar cuentas con la herencia filosófica anterior, y junto con los trabajadores entusiastas, empiezan una propuesta distinta, la de un socialismo científico. Este socialismo científico exponía que todos los hombres no pueden ser iguales. Como habíamos mencionado, todas las naciones y países no alcanzan la democracia al mismo tiempo. Rusia era una de ellas, donde además, existía un gran campesinado y una pequeña clase obrera. La herencia zarista tenía garantizado su reinado con el apoyo de la burguesía internacional, cuyo principal interés era evitar el socialismo científico y el anarquismo. Cabe resaltar que después de la muerte de Marx y Engels, el socialismo científico tenía ahora una segunda internacional, pero ya se notaban comportamientos no tan científicos en la mayoría de sus miembros, parecidas a lo que será posteriormente, la religión marxista. Entra en escena el Partido Socialdemócrata de Rusia, que después se dividirá, por su concepción dogmática y carente de análisis teórico de la sociedad, en la facción menchevique. Y por el centralismo disciplinado, con un partido revolucionario acorde al análisis de la sociedad autocrática, edificando el capitalismo democrático y el socialismo por el mismo proletariado en la facción bolchevique. Liderados por Lenin y sus pocos seguidores. El comienzo de la Primera Guerra Mundial provocó que Rusia entre en guerra contra la Triple Alianza. El zar dio un discurso patriótico a sus súbditos, lo cual movió a las masas, además de interrumpir sus odiosas ideas revolucionarias.
Pero la motivación se perdió derrota tras derrota. Rusia iba perdiendo la guerra, se agravaba la situación del pueblo, y empezaban a tener ganas colectivas de implantar un sistema diferente. Debido a las protestas, sumando los constantes ataques mediáticos a la monarquía, y la resistencia de la Duma imperial, el zar Nicolás II decide abdicar, renunciando a sus propiedades terrenales. Una vez terminado el zarismo se implantó un gobierno democrático burgués para la tranquilidad del capitalismo internacional, todo con promesas de desarrollo para los soviets obreros y campesinos. Lenin, que estaba en el exilio con algunos de sus partidarios, regresa en tren desde Alemania, por lo cual, fue acusado de espía por el nuevo gobierno democrático, que no finalizó el conflicto, y estrechaba lazos con la burguesía internacional, mientras los campesinos, mujeres y soldados padecían por la Primera Guerra Mundial. Debido a ese incumplimiento, las consignas bolcheviques tomaron fuerza. Y de tanta tensión, entre la guerra mundial y un intento de golpe por el general Kornilov para restaurar el zarismo, sucede la Revolución de Octubre de 1917, donde los bolcheviques, vanguardia con el proletariado y el campesinado, se hacen con el poder político, formando la República Socialista Federativa de Soviets de Rusia y redactando su constitución en 1918. Después de este suceso, se firmó la paz, el gobierno socialista entregó tierras y se declaró la democracia proletaria, adoptando la hoz y el martillo como símbolo de la unión entre trabajadores industriales y campesinos. Sin embargo, de la Primera Guerra Mundial, se pasó a un conflicto armado civil impulsado por las burguesías internacionales, sobre todo por las antiguas aliadas de la Rusia zarista, apoyando al ejército blanco para restaurar al zar y eliminar la amenaza roja. En una guerra civil, poco o nada ayuda una filosofía y ciencia del desarrollo productivo, y Lenin con los bolcheviques comprenden que en ningún libro encontrarán fórmulas para derrotar a la contrarrevolución autocrática burguesa, por lo cual deciden aplicar el llamado comunismo de guerra para sostener al naciente ejército rojo, liderado por Trotsky en los frentes de batalla. Esta implementación se justificaba por los bolcheviques, para asegurar un futuro al pueblo. Además, la Revolución Rusa de Octubre simbolizaba una guía para que todos los proletarios del mundo hagan la revolución en sus respectivas naciones y así, Rusia no quedase aislada contra el mercado mundial. Pero las esperanzas cayeron cuando en 1919 es asesinada Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht a manos de paramilitares en Alemania. Mientras tanto, el faro de la burguesía mundial era la familia del zar. En esta situación de guerra declarada, la eliminación física de la familia del zar fue una estrategia radical de los bolcheviques, tal como las tomaba el ejército blanco, con torturas y muerte a todo aquel que osara apoyar al ejército rojo. Y así, en el transcurso de la intervención militar extranjera, bajo la fachada principal del ejército blanco, y la terrible hambruna de pueblos enteros, la clase acomodada tuvo el horror de enterarse sobre las victorias del ejército rojo y el retroceso de casi todo el ejército blanco, al que financiaron a modo de empresa. Tampoco les había servido la manipulación mediática de la rebelión de Kronstadt, pues, dichos marinos tenían una idea completamente distinta, y no querían ser manipulados por la entente burguesa, pero tampoco querían un gobierno bolchevique, deseaban un verdadero comunismo, sin un poder hegemónico central. Esta resistencia había creado cierto clima de desilusión frente a las promesas de la Rusia Federativa de consejos. Después de un ultimátum de la dirigencia de los marinos, el gobierno central acabó con la rebelión, y se pudo implantar progresivamente la nueva política económica. El destino estaba decidido. El gobierno bolchevique salvó el poder político imponiendo el comunismo de guerra, aunque se quedase aislado por un tiempo.
Ahora tenían el camino libre para fortalecer el Estado y solucionar el grave problema del socialismo solamente en Rusia. Y para mayor incomodidad de la clase acomodada internacional, en el año 1922, bajo el himno oficial de la Internacional de los Trabajadores, se funda la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, constituida por la República Federativa de Consejos de Rusia, Ucrania, Bielorrusia y Transcaucasia, esta última formada por Georgia, Azerbaiyán y Armenia, como gobiernos controlados por bolcheviques. Y otras repúblicas autónomas en los territorios que pertenecían a la herencia colonial del zarismo, como Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. El panorama mundial ya no será el mismo durante un buen tiempo. Hasta aquí, dejo la primera parte en lo que se refiere a la Unión Soviética. No he profundizado en muchos aspectos de sus antecedentes, porque son temas para tratarlos aparte dada su complejidad histórica. Cuídense y hasta la próxima.